Hola a todos, en este video vamos a hacer una demostración de cómo crear una aplicación que se le denomina CRUD para el mantenimiento de una tabla haciendo uso de Eclipse, el conector JDBC y por supuesto el lenguaje Java. Para la demostración vamos a crear el mantenimiento de una tabla a la cual le vamos a llamar materias, que va a ser básicamente una tabla con dos campos, un código de materia y un nombre de la materia, y como es una aplicación CRUD va a tener las opciones de agregar, modificar, borrar y consultar. Lo primero que tenemos que hacer es descargar, si no lo tenemos instalado, el manejador de base de datos. En este caso vamos a estar utilizando el manejador de base de datos MySQL. En la dirección que podemos visualizar está el software y descargaríamos la versión Community Server, ¿verdad? Aquí vamos a elegir, ¿verdad?, cuál es el sistema operativo que tenemos, si es Windows o si es Linux. Aquí pues en estas opciones solo aparece Windows, ¿verdad? Pero aquí está obviamente Windows, las versiones del sistema operativo, y aquí obviamente vamos a elegir para el que nos convenga. En mi caso, que tengo una PC o una laptop con Windows, pues seleccionaría este y descargaría la versión, ya sea esta versión que es un instalador básico y que va descargando el producto de internet, o este que sería un instalador completo. Una vez descargado e instalado el programa, pues ejecutaríamos el MySQL Workbench, que sería la herramienta de administración de base de datos MySQL. Y nos conectaremos a la instancia utilizando el usuario root. Previamente debemos haberle indicado cuál es la clave del usuario root. Siempre debemos asegurarnos que el servicio del motor de base de datos esté arriba. En este caso está pues no iniciado, entonces lo vamos a iniciar, y con eso pues ya estaríamos listos para poder trabajar con el motor de base de datos. Podemos ver ahí dice running, es decir, ya está corriendo nuestro motor de base de datos. Igual, si no nos aparecen las tablas acá en los esquemas, podemos seleccionar Reconnect y ya podremos ver cuáles son los esquemas o bases de datos que hemos creado en nuestro servidor. Podemos entonces pasar ahora a crear la base de datos. Seleccionamos una nueva consulta SQL y vamos a crear la base de datos así mediante código. En este caso le vamos a llamar matrícula, la base de datos ha sido creada. Procederemos ahora a crear la tabla. En este caso vamos a agregarle los campos ID materia, que sería varchar de 5, considerando la nomenclatura, ¿verdad?, que tenemos en la universidad, algo así como IF 303, ¿no? Entonces, 5 caracteres. Y sería la llave primaria. Y también le agregaríamos un campo nombre materia de 60 caracteres y que no permita nulos. Marcar y ejecutar. Así que aún tengo un error. Lo vamos a revisar a qué se debe. Bien, el error es que tengo acá varchar 2. Este es otro manejador de base de datos, no MySQL. Y con esto ya está creada. Me dice que materia ya existe, porque seguramente ya había hecho alguna prueba. Vamos a llamar materias 2 para el ejercicio, y ahora sí parece que está creada. Me dice 0 filas afectadas. Bien, tengo un problema, pese a que la tabla obviamente se creó, pero no la creé dentro de la base de datos matrícula que acabo de hacer. Entonces tengo que poner primero en uso la base de datos y luego
sí puedo ejecutar la creación de la tabla. En este caso no debería tener problema con llamarle materias porque estaría creando dentro de, ahora sí, dentro de la base de datos matrícula podemos probar un select a la tabla materias y este debería funcionar perfectamente. Ahí no tengo datos, pero que ha demostrado que la tabla se creó dentro de la base de datos matrícula. Vamos a verificar rápidamente dónde están nuestros esquemas. Aquí está matrícula DB y aquí nos aparece nuestra tabla materias con sus respectivas columnas, ID materia y nombre de materia. El siguiente paso es que descarguemos el driver de JDBC o conector JDBC. Podemos buscar directamente en Google y colocar la palabra JDBC para MySQL. Vamos. Y aquí nos lleva el primer resultado que obtenemos. Entramos y descargamos el conector. Aquí nos dice, bueno, independientemente de la plataforma. Y tenemos dos opciones para descargar. Podemos descargar archivo compreso en formato TAR o en archivo .zip. Vamos a seleccionar .zip y descargamos. Nos vamos directamente a la parte inferior, no vamos a seleccionar login ni sign up, sino directamente donde dice no thanks, just start my download. Tiene una dirección donde descargar, sugiero que lo descarguemos dentro de nuestra carpeta donde tenemos instalado Java, o podemos descargarlo en cualquier lugar, no importa, después vamos a moverlo, ¿verdad? Solo vamos a descargar aquí en la carpeta de descargas. Cargado, vamos a ver, es un archivo .zip, lo podemos vamos a la carpeta donde fue extraído, está ya nuestro conector. Dejamos ahí por un momento y cargamos nuestro Eclipse. Vamos ahora a crear un nuevo proyecto en Eclipse. Un proyecto Java. Tenemos como nombre, llamé así, MyGuy 8. Como siguiente, el proyecto. También un, llamaremos Guy Package. MyGuy Package. Finish y ya estamos listos para agregar una acción de tipo Zoom window a la cual le llamaremos y nos crea el código y estamos listos para empezar a diseñar. Pero antes de empezar a diseñar el formulario vamos a agregar el conector JDBC. Vamos a moverlo, aunque no es totalmente necesario, pero lo voy a copiar y lo voy a llevar, como había dicho, dentro de la carpeta Java, donde está mi workspace, sería esta carpeta. Aquí está MyGuy y aquí están los settings del proyecto. En este lugar lo voy a copiar. Bien, ahora volvemos a Eclipse y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a arrastrar nuestro archivo YAR del conector JDBC dentro de nuestro proyecto MyGuy.
Aquí me pregunta qué quiero hacer, si quiero importarlo, copiar los archivos o solo hacer un link. Lo vamos a dar en copiar. Dice que es lo mismo, entonces vamos entonces a hacer lo otro que nos estaba sugiriendo. Por eso decía al comienzo que era necesario, ¿verdad? Realmente hacerlo. Nos vuelve a dar error, vamos a revisar que se debe, vamos a intentarlo otra vez. Bien, como ya lo habíamos copiado, entonces lo que vamos a hacer es nada más referenciarlo. Vamos a New, File. Dentro de File buscamos en nuestra carpeta. SQL Connector. Finish. Aquí está ya nuestro archivo. Bien, bueno, lo más fácil hubiese sido simplemente desde la carpeta donde lo descargamos, arrastrarlo y le hubiésemos dicho copy y con eso nos habríamos evitado el problema de tener que referenciarlo de esa manera, pero lo importante es que ya está listo nuestro conector de JDBC, que es el que nos va a permitir interactuar con la base de datos. Ok, procedemos entonces ahora sí a diseñar nuestro formulario. Colocaremos algo. Me está espiando Google. Acordémonos primero colocar Absolute Layout. Del Absolute Layout ya podemos empezar a colocar los diferentes controles. A este le llamaremos materia. Luego vamos a ordenarlo bien. Simplemente vamos a colocar algunos labels. De la materia. Y este sería el nombre de la materia. Coloquemos también algunos textbox. Obviamente se llaman Gay Text View. Bien. Y colocamos unos botones o unos J buttons. Agregaremos 4 más: agregar, modificar, borrar y salir. Tenemos que mejorar un poquito aquí la apariencia. Bien, ahí está bien. La idea tampoco es hacer un gran trabajo en el tema de diseño, pero este ya sería la apariencia que va a tener nuestro formulario previo a que le agreguemos la funcionalidad. El proceso para poder agregar o para poder tener acceso a la base de datos lo tenemos acá en la presentación, que yo le llamo un proceso de desarrollo tradicional, es decir, un proceso opuesto, digamos, al proceso que implica tener un ORM o un sistema intermedio que nos permita manejar desde un conjunto de clases, convertir esas clases en objetos de base de datos. En este caso, lo que vamos a hacer no es eso, sino es básicamente obtener una conexión a la base de datos, crear un objeto de tipo statement, ejecutar el query SQL. Cuando digo query SQL me refiero a cualquier instrucción SQL, sea select, insert, update, delete,
y finalmente en el caso de los select procesar el result set. Entonces vamos a seguir este procedimiento para tener acceso a la base de datos. Volvemos entonces a nuestro Eclipse. Vamos a nuestro Eclipse y vamos a agregar dentro de nuestra carpeta, vamos a agregar una nueva clase, a la cual llamaremos conexión. Esta clase nos va a permitir hacer referencia a ella cada vez que nosotros necesitemos tener acceso a base de datos. Vamos a empezar creando tres constantes. Una donde le indiquemos cuál es la dirección de nuestra base de datos. Otra constante donde le indiquemos cuál es el usuario con el que nos vamos a conectar a la base de datos. Y una tercera donde le indiquemos cuál es el password de esa base de datos. Bien, como podemos ver entonces la URL sería esta, le indicamos el conector JDBC a la base de datos MySQL y le damos la dirección donde está corriendo el motor de base de datos con acceso por el puerto 3366 y nuestra base de datos se llama matrícula DB, que es el nombre que le dimos a la base de datos que creamos. Aquí está matrícula DB. Bien, el usuario en este caso sería root y la clave que yo tengo en mi servidor es la clave de los números del 1 al 6. Podríamos obviamente crear un usuario distinto de base de datos, es lo más normal, crear un usuario de aplicación que no sea root, que es el administrador de la base de datos, y una clave, ¿verdad?, que va a quedar almacenada en este caso en nuestra clase. Vamos a crear ahora un método estático que nos permita, para que nos permita que este método esté disponible en todo nuestro proyecto cuando lo llamemos sin necesidad de instanciar el objeto. Y este método lo que nos va a hacer es crear una conexión a la base de datos. Si lo escribimos, me pide que importe las librerías, en este caso Java SQL y el Driver Manager y el SQL Exception. Esto tengo importadas todas mis librerías. Como pueden ver, lo primero que hago es crear un objeto de tipo connection que está obviamente dentro de mi paquete Java SQL Connection. Todo dentro de una sentencia try catch por si sucede un error cuando se esté haciendo la conexión. Y aquí es la llamada a la conexión a la base de datos. Conexión es igual a driver manager get connection, le paso la URL, es esta, el usuario, que es este, y el password. Todo sale bien, voy a volver, se va a establecer la conexión y si hay un error, me va a lanzar este error, conectar la base de datos. Les decía, y me va a devolver tipo connection. Ya con esta clase podemos empezar entonces a trabajar la funcionalidad en nuestro form. Empezaremos con el botón de agregar. Y bueno, vamos a colocar el código acá. Obviamente después podríamos hacer un tipo de refactorización si no queremos que el código completo quede en el botón. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro objeto connection. Pero como podemos ver me da un error. El error es que no está creada obviamente esta variable conexión, entonces voy a aprovechar a crearla y lo voy a hacer en la parte superior del programa. Lo podemos hacer inmediatamente después de los comentarios de launch the application, porque de esta manera nos va a quedar visible a todo el programa. Bien, aprovechando que estoy creando las variables,
Vemos que todavía tenemos marcado. Vamos a importar. Como decía, aprovechando que estoy creando las variables, voy a crear de una vez las statements, como he mencionado en la presentación, y voy a crear una variable para ResultSet. Si recordamos, necesito un objeto de tipo statement y necesito un objeto de tipo ResultSet, que es el que de las variables que voy a crear en este momento. Bien, aquí están mis variables y entonces obviamente me pide que importe las librerías que se requieren. Y ya con esto ahora sí estoy listo para trabajar en la funcionalidad que va a tener mi botón. Como pueden ver, ya no me da error al momento de crear la conexión a la base de datos. Vean que no tengo que instanciar, puesto que es una clase estática. Llamo directamente a el método conectar del objeto conexión. Debido a que podría producirse algún error al momento de procesar la transacción, voy a colocarlo todo dentro de un bloque try catch. Con esto pues ya prácticamente estaría listo para poder intentar realizar la operación de insertar. Lo primero que vamos a hacer es escribir la instrucción prepare statement para indicarle cuál es el insert o la sentencia SQL que voy a utilizar. En este caso pues obviamente es un insert. Bien. Aquí están, entonces insert into materias, id materia, obviamente no es así como le llamé id materia y nombre materia. Esos son los datos que le he llamado a mi base de datos. Firmemos id-materia, nombre-materia. Y los valores que le voy a insertar, pues se los voy a colocar dentro de estos signos de interrogación, que lo que me dicen es que esto lo voy a pasar como un parámetro. Para pasar el parámetro lo hago siempre con el objeto prepareStatement, donde le voy a indicar el número de parámetro, en este caso sería el primer parámetro, y el valor que le tengo que enviar. ¿Cuál es el valor que le tengo que enviar? Es el valor que tenga el campo TextField en este momento. Entonces voy a comentar esto temporalmente y verificar cómo se llaman mis TextFields. Tengo un errorcito debido a que no he podido parsear el código, es acá. Vamos a corregir. Voy a utilizar acá un SQL exception y le voy a llamar, pues, en este caso me pide que importe la biblioteca. Con esto deberíamos poder visualizar el entorno gráfico para ver cómo se llaman los campos de texto. Aquí están, todavía no tienen nombre, o si tienen un nombre pero no el que queremos. Entonces a este le vamos a llamar ID, y a este otro le voy a llamar system nombre. Voy a aprovechar a colocarle nombres también a los diferentes botones, aunque creo que ya los nombres, o más bien el Window Builder, buscar, btn modificar, btn borrar y btn salir. Entonces con eso ya pues hemos colocado los nombres a los campos que lo requieren, digamos, definitivamente que lo requieren, y volvemos a nuestro botón de agregar
para continuar con nuestro prepare statement. Ahora sí podemos decir que va a ser txt id materia, método getText, y hacemos lo mismo para el segundo parámetro que le voy a mandar, que es el nombre de la materia. Y ya tenemos entonces completamente preparada nuestra instrucción insert con solo dos parámetros que va a recibir: el ID de la materia y el nombre de la materia. Ambos son de tipo string, por lo tanto no tenemos que hacer ninguna conversión. Entonces ahora procedemos a ejecutar la instrucción. Para eso vamos a utilizar siempre el objeto prepare statement con el método executeUpdate. El método executeUpdate nos va a retornar siempre un entero. Por lo tanto, vamos a crear una variable entera llamada resultado, y allí vamos a guardar lo que nos devuelva la ejecución del SQL. Una vez ejecutada la instrucción, vamos a verificar lo que vino en esta variable resultado. Si el resultado es mayor que 0, significa de que la instrucción se ejecutó correctamente y se insertó el registro. Caso contrario, significa de que hubo algún problema. Entonces preguntemos por ello. Y lo que vamos a hacer es mandar un cuadro de diálogo indicando de que se ejecutó correctamente la instrucción. Usamos un objeto de tipo JOptionPaint, que es como un message box que va a indicar este mensaje, y pues cerramos entonces, si se insertó correctamente, cerramos la conexión. Ahí estamos. Vamos a colocar también un else para el escenario en que no se logró insertar el registro. Y también vamos a llamar a otro JOptionPaint. Nos restaría manejar la excepción, el catch, que en este caso, si definitivamente se fue al catch, es porque hubo un error de base de datos. Entonces vamos a lanzar un mensaje diciendo de que ocurrió un error de acceso a la base de datos con otro JOptionPaint. Este es, ocurrió un error de acceso a la base de datos. Y con esto tendríamos completa la funcionalidad. Solo voy a hacer algo más, un poco de funcionalidad de la pantalla que de realmente el código de acceso, que es que después de que insertemos este registro, vamos a limpiar los text boxes, ¿no? O sea que recordemos que lo que hacemos es tomar los datos de estos dos, txt id materia y txt nombre materia, y con el botón agregar lo insertamos a la base de datos. Una vez que lo insertemos, nos va a lanzar un message box, un JOptionPaint, donde nos diga de que se insertó el registro correctamente, y luego entonces borramos estos dos campos para que podamos empezar con uno nuevo. Eso lo vamos a hacer entonces antes de cerrar aquí la conexión. Como va a ser un método de uso frecuente, entonces, o sea, que frecuentemente vamos a estar limpiando los textos, vamos a crear un método que se llame limpiar cuadros de texto. No existe. Texto. El cuadro de texto. Obviamente me da ese mensaje de error. Cuadros. Cuadros. Limpiar cuadros de texto. Obviamente me dice que no existe, entonces le digo que me cree el método limpiar cuadros de texto. Y donde acá ya voy yo a poder limpiar, ¿verdad?, los cuadros de texto que tiene el formulario. Vamos a ahorrar este código.
me generó automáticamente. Y lo que voy a hacer es que voy a mover esta función, la voy a quitar de acá y la voy a poner en un lugar, digamos, más accesible a todos los métodos de la clase. Y el mejor lugar que considero sería ponerlo después de los objetos de base de datos. Ahí, el cuadro de texto, diríamos txt id materia punto set text y le vamos a asignar el valor null para que lo limpie. Y lo mismo vamos a hacer con txt nombre materia punto set text y le vamos a asignar null a la propiedad text para que ya con eso nos limpie los cuadros de texto del formulario. Bien, estamos listos, guardamos y vamos a probar si ha funcionado nuestro formulario. A ver si no cometimos algún error, lo ejecutamos. Nuestro formulario de ejecución y vamos a crear, no recuerdo ninguna, 301 le vamos a poner. Oh, nos tenemos un error, dice, mostró toda la consola, ocurrió un error al conectar a la base de datos. Esto es muy bueno para que podamos analizar qué fue lo ocurrido. Bien, para revisar el error, lo que hice fue, bueno, moví la consola acá y me vine a la clase connection y agregué esta línea es i, que sería el objeto SQL connection, y con el método getMessage ese me va a devolver cuál fue el problema que ocurrió, el cual está acá. Como podemos ver, dice no suitable driver found, dice no encontró el driver, ¿verdad? O sea, no encontró el driver para conectarse a la base de datos. Y eso tiene sentido porque cuando arrastramos acá este driver no se lo indicamos al proyecto, solo lo arrastramos. No sabe que tiene que trabajar con este driver. Entonces lo vamos a configurar. Nos vamos a libraries, add jar, estamos dentro de my guy y seleccionamos el proyecto del MySQL Connector Java. Aquí está ya. Apply and close. Y con esto nos debería ya funcionar bien el proyecto. No lo garantizo, pero lo vamos a probar y si surgen errores, pues mejor. Veamos. 303. Aquí tenemos ya registro agregado correctamente. Aceptar. Limpiaron los textbox y vamos ahora a verificar en la base de datos. Hacemos un, bueno, no podemos ir directamente acá a materias, entonces el row limit 100 y aquí está IF303 programación orientada a objetos. Entonces con eso queda pues completa la funcionalidad de agregar un registro. Bueno, lo que nos resta ahora es agregar las funcionalidades de modificar, borrar, buscar y salir. Para no hacer demasiado largo el video, lo voy a hacer muy rápido porque la funcionalidad es prácticamente igual a la de agregar, a excepción de que la sentencia SQL va a variar. Para modificar será update y para borrar será delete y para buscar será un select. Ahí sí me voy a detener un poquito más porque hay que llegar a un result set. Entonces procedamos a darle funcionalidad a los demás objetos. Vamos con el de modificar. Aquí tenemos el código referente a materia. Igual abrimos una conexión, preparamos la sentencia, que en este caso es update, que también va a recibir parámetros. Solo vamos a poder modificar el nombre de la materia, no así el ID porque es la llave primaria. Pasamos los dos parámetros, en este caso el primer parámetro será el nombre, como lo vemos acá.
y el segundo parámetro será el ID, como lo vemos acá. El orden es importante. Mandamos a ejecutar esa sentencia. Si el resultado es mayor que 0, indicamos, igual que en el caso anterior, que el registro fue modificado, limpiamos los textos, cerramos la conexión, y si no, indicamos de que hay algún error. Como pueden ver, es muy similar a el caso de insertar. Vamos ahora entonces al objeto borrar. Aquí tenemos entonces la funcionalidad del objeto borrar. Como pueden ver, lo que he cambiado nada más es la instrucción SQL, y que esta solamente maneja un parámetro, que es el ID de la materia, para que borremos exclusivamente el registro que estamos visualizando. Otro parámetro, y lo demás exactamente igual. Vamos ahora con el botón de buscar. En este sí quiero pues, explicar un poquito más, aunque la primera parte es exactamente igual. Aquí exactamente igual, esta conexión, y lo que hacemos es un select. Igual vamos a corregir acá. En el ejercicio anterior, en las pruebas le había puesto distinto a las tablas, pero ya está. Select nombre materia from materias, where ID materia igual al parámetro. El parámetro será el valor que contenga TXID materia, y luego aquí hacemos uso del objeto resolver que habíamos creado acá arriba, ¿verdad? Hacemos uso de esto, decimos resolver igual a prepare statement, y ya con eso entonces mandamos a ejecutar el query. Ahora, para el caso de los queries no es simplemente si se ejecutó o no se ejecutó, sino que un query va a devolver un conjunto de datos, un conjunto de registros, o lo que llamamos un set, ¿verdad? Esa es la palabra result set, un set de resultados. Entonces vamos a condicionar eh, ese result set para verificar si efectivamente nos trajo datos. Si nos trae datos, entonces lo asignamos al campo de texto, de nombre materia, y si no, pues lanzamos un mensaje de error. Entonces, preguntamos si el resourceset.next, es decir, trajo un valor, eso estamos preguntando ahí. Entonces lo vamos a asignar al campo visualmente. Lo que va a hacer esto es que el dato que venga de la base de datos, entonces lo va a guardar dentro del formulario, lo va a mostrar en el formulario en el campo nombre y materia. No, esta condición no se cumple, no viene ningún valor para mostrar este mensaje, código de materia no encontrado, y ahora sí podemos proceder a cerrar la, eh, la conexión, igual que en los demás casos. Y bueno, hacemos la sentencia catch, ¿verdad? Procedemos entonces a hacer el catch en caso de que haya ocurrido, vamos a colocar acá, en caso de que haya ocurrido algún error. Notamos entonces, ocurre un error con acceso a la base de datos, tal como lo veníamos realizando en los otros ejercicios, y falta por acá una clave para eliminar el error, y con esto ya tendríamos entonces la funcionalidad de buscar. Podemos probar el formulario completamente. Vamos al design y vamos a ejecutarlo. Lo tenemos, empecemos por buscar
una materia, IF303, buscar, aquí está, o le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar programación orientada a, quizá debí dejar más largo el campo y modificar. Se ha modificado el registro correctamente, se limpian los cuadros de texto, lo voy a buscar nuevamente, claro, aquí está ya con el nuevo dato y podemos verificarlo también a nivel de la base de datos, al query que tenemos acá, aquí está, programación orientada a objetos, ¿ya? Y bueno, está funcionando perfectamente. Lo único que tal vez modificar un poquito el diseño. Lo otro sería borrarlo, pero en lugar de borrarlo voy a crear uno nuevo. Le vamos a poner 304 y a este le vamos a llamar herramientas tecnológicas. Y lo agregamos. El registro se ha agregado correctamente. Verificamos a nivel de la base de datos para ver si está el registro. Aquí está, herramientas tecnológicas. Entonces esto nos demuestra que está funcionando correctamente. Y la última funcionalidad que nos falta probar sería la de borrar. Entonces, no he encontrado, no recuerdo cuál le colocamos. Lo acabo de ver, IF304. Vamos a ver, IF304, buscar, ahí está, borrar, registro eliminado. Bueno, quizá valga la pena ponerle ahí un mensaje de antes de borrar que diga está seguro que desea borrar, ¿verdad? Para que ya nos quede bien. Sin embargo, la funcionalidad está funcionando perfectamente bien porque el registro fue eliminado de la base de datos. Bien, solo nos falta crear la funcionalidad del botón de salir. Vamos a colocar para que nos quede ya completo nuestro formulario. Entonces, estamos exit on close. Está un error porque me dice que no existe la constante. Veamos acá, me la voy a copiar. Vamos a complicar esto que es lo último. Aquí está JFrame exit on close. Entonces vamos a sustituir esto rápidamente. Vamos a ver 0, que esto también funciona bastante bien. Y ahí está. Bueno, con esto damos por finalizado el ejercicio de cómo desarrollar un mantenimiento, lo que le llamamos un CRUD, ¿verdad? Create, Read, Update, Delete, de una tabla en una base de datos haciendo uso de una conexión JDBC a una base de datos MySQL a través de Swing en Eclipse con código Java. Todo eso suena mucho, pero como han podido ver es bastante sencillo.